Como ustedes tienen apuntado ahí el, el texto básico, vamos a leerlo en este momento. Es 1 Corintios, capítulo 16, versículo 15. Y con eso vamos a dar inicio a nuestra reflexión de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, hermanos, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esta mañana, en esta tarde, quiero compartir con ustedes sobre un don muy importante, un don del Espíritu de Dios, perdón, que me parece a mí tiene que ser restaurado en este momento histórico que nos está tocando vivir. Así es que vamos hacia adelante con el Señor, vamos hacia adelante, vamos, esto no se estanca, la obra de Dios no se ha detenido, el mundo entero, la economía mundial parece en algunos lugares que se detuvo, se congeló, pero la obra de Dios ha seguido. Con pandemia o sin pandemia, la iglesia del Señor ha continuado y el Señor sigue haciendo su obra, sigue salvando gente. Así es que, dado que la iglesia es el pueblo del Espíritu y que necesitamos que los dones del Espíritu funcionen y se activen, el don del servicio es un don que tiene que ser restaurado y que tiene que manifestarse en la vida de nuestras comunidades de fe. Y aquí Pablo está hablando a los hermanos en Corinto sobre una familia, la familia Estéfanas. Y esta familia eh, parece ser de los primeros hermanos que se convirtieron en Acaya y que a partir de la conversión, estos hermanos dedicaron sus vidas y probablemente sus recursos a ayudar a los cristianos en general, a ayudar a los demás hermanos. Y esto les granjeó un cierto puesto de servicio y liderazgo en la congregación, al punto de que Pablo dice, oh, miren, sujétense a personas como ellos, ¿verdad? Porque ellos desarrollan un ministerio. Y aquí es la importancia de que quiero resaltar y que pues es el tema que quiero tratar con ustedes, de cómo este don tiene que ser restaurado. Si vamos, por favor, a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, ahí vamos a ver cómo Pablo menciona este don como un servicio. Perdón, el servicio como un don. Romanos 12, a la altura del versículo 6 al 8, dice de la siguiente manera. Romanos 12, 6. Tenemos pues diferentes dones, según, note muy bien esto, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir. El que enseña la enseñanza y el que exhorta en exhortación. El que reparte con generosidad y el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. En medio de esta lista de dones que menciona Pablo, note que él coloca el servir, el don de servicio. La palabra que tiene que ver con servicio es la misma, de la misma raíz de donde viene la palabra diácono. Diaconía es un servicio. Y la diaconía es un servicio que se desarrolla, oiga esto, muchas veces desde el silencio, muchas veces desde la invisibilidad y muchas veces desde la humildad. Un pastor no tiene la culpa de que Dios lo haya llamado a ser pastor.
De alguna manera el pastor llega a ser como el rostro de la congregación, porque la gente lo que ve más es la cara del pastor, escucha la voz del pastor. Un hermano, una hermana, que Dios le haya dado el privilegio de una voz agradable para cantar y que tenga la habilidad de entonar bien y todo esto, pues no tiene la culpa de que Dios le haya dado sus dones. Pero normalmente la iglesia lo que ve es a los que cantan, al que está presidiendo el servicio o incluso al predicador. Pero casi nunca se ve en profundidad todo aquel equipo de hermanos de la congregación que sirven. Diácono tiene el sentido de el mesero. Usted va a un restaurante y llega alguien ahí y le dice qué va a tomar el caballero, qué va a tomar la dama. Y bueno, entonces usted dice, tráigame un café con leche y no sé, un muffin o lo que sea. Y entonces el mesero luego se lo trae y se lo sirve. Esa es la noción bíblica, o en realidad en el mundo antiguo, de la palabra diácono. Entonces, servicio implica esta disposición de ese tipo de tareas que muchas veces la gente no quiere. Porque hay algunas personas que lo que les gusta es figurar. Véanme, este soy yo, aquí estoy yo. Uy, miren, conózcanme. Les gusta figurar, les gusta tener protagonismo. Pero el servicio, el don del servicio, normalmente pasa como algo invisible. Obviamente ahora estamos en un modo de pandemia, en una virtualidad, y estamos volviendo a la presencialidad. Nadie piensa en los hermanos que tuvieron que llegar más temprano para asear bien los servicios sanitarios para que cuando la iglesia llega, aquellos servicios estén higiénicamente dispuestos. Nadie piensa en la responsabilidad del sonidista. Nadie piensa en la responsabilidad normalmente del que está grabando los cultos, los servicios, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de aspectos en la vida de una congregación que tienen que funcionar coordinadamente para que podamos tener un evento que llamamos culto. Y son esos servicios que se dan por un hecho, pero que la gente no piensa o no ve a los que están detrás de todo para que la cosa funcione. Por eso es que es muy interesante las leyes de autor en los Estados Unidos. La parte más aburrida de una película es al final, cuando le ponen a usted los nombres de todos los que participaron. Hasta el que le llevó flores al equipo de trabajo, ahí dice los nombres, las oficinas, las compañías, todo está ahí. Creo que al final de la historia, Dios tendrá y tiene una lista donde están todos aquellos nombres de todos los que han servido al Señor, que hoy no son famosos, que hoy la gente no los conoce, que hoy la gente no sabe ni quiénes son, pero que definieron la historia o que marcaron la diferencia de un pueblo, una comunidad, una ciudad, un país o una congregación. Y los servidores, los que sirven, creo que tendrán un espacio importante y lindo, significativo dentro de esta lista. Note que aquí en Romanos 12 Pablo ha dicho, ok, si alguno tiene el don de servicio, pues sirva. No se vale que usted tenga un don y no lo ponga en función. Si usted tiene el don de servicio, pues lo que tiene que hacer es servir. Y aquí, hermanos, hay que saber que en términos generales, todos los cristianos estamos llamados a servir. No es cierto que Jesús mismo dijo, mire, el Hijo del Hombre, ni siquiera el Hijo del Hombre vino a no servir, a que no lo sirvan. ¿O cómo es? No, el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Pues nosotros tenemos que tomar eso también y estar dispuestos a servir, estar dispuestos a servir. No obstante,
Cuando alguien ha servido por muchos años y se cansa, llega a un punto donde ya no quiere servir, donde ya no quiere hacer nada y se les olvida la vocación que todos tenemos de servicio. ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros el don de servir? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo con alegría, con amor, o lo estamos haciendo a veces a regañadientes, quejándonos, refunfuñando, como diríamos aquí en Costa Rica? No sé cómo se podrá expresar eso allá en Panamá. Pues bien, vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 4, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Y en el capítulo 4, mire qué interesante, la segunda parte del versículo 11. Dice Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero luego dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria, la alabanza, el reconocimiento son para el Señor. Pero aquí la clave para usted de ejercer el don del servicio. Si alguno sirve, si alguno ministra, si alguno sirve, si alguno realiza alguna tarea de servicio, dice Pedro, hágalo conforme al poder que Dios da. Hágalo como teniendo el poder de Dios para hacerlo. San Pablo en alguna oportunidad dijo que todo lo que él había hecho no era él, sino la gracia de Cristo en mí. La gracia, esa palabra maravillosa, que adquirió un significado muy, muy especial dentro del cristianismo, la gracia, ese favor inmerecido de Dios, también se transforma en la fuente de todos los dones espirituales. Los dones, los carismas, son expresiones de la gracia de Dios. Es una caja de herramientas que Dios nos ha dado. Y dentro de esa caja de herramientas hay un don que en términos generales todos tenemos la responsabilidad, pero que en cuanto a don, algunas personas lo tienen como un regalo especial de Dios, está esto de servir. Y el servicio debe ser basado en el poder que Dios da. Es un poder que hace que usted esté dispuesto a servir sin buscar reconocimiento. Hay gente que le gusta servir para que lo vean. Y entonces hacen algo y después están diciendo, uy, qué tremendo, ¿verdad? Oye, es que hoy me tuve que venir tan temprano para limpiar todo, pero para la gloria de Dios yo he hecho todo esto. No tiene que andar publicando todo lo que he hecho. Usted sirve y Dios dará su recompensa. Obviamente, nosotros reconocemos en nuestra congregación, y sé que en muchas congregaciones lo harán, reconocemos a los hermanos que nos han acompañado a lo largo del año de trabajo y por lo menos tenemos una cena de acción de gracias todos los años con todo el equipo de trabajo donde invitamos a todos los servidores. Y si estamos bien económicamente, pues es una cenita. Y si la cosa pues no está muy bien, pues por lo menos un cafecito con una galletita les damos. Pero les decimos esto es para gloria de Dios y en honor a ustedes, porque ustedes nos han acompañado fielmente durante todo este año. Y esa es nuestra cena de acción de gracias que normalmente celebramos en diciembre, para decirle a todos los que han sido fieles y los que han colaborado en el desarrollo de la iglesia, gracias por su ministerio. Pero lo más importante es recordarles que Dios les ha visto y que Dios tiene cuenta de todo lo que ellos han hecho. Así es que, qué importante es saber que lo que usted hace debe hacerlo con y por el poder que solamente Dios da. Y cuando usted lo hace así, no hay espacio para las quejas.
No, mire, es que la hermana aquella no llegó y se me sobrecargó a mí todo. Bueno, Dios sabrá qué pasó. Después la hermana nos dirá qué fue lo que le pasó. Nosotros tenemos en la iglesia, por ejemplo, hermanos del equipo de trabajo que en este momento tienen que estar cuidando viejitos, varias personas de la iglesia, ya con papás de por encima de los 90 y tantos años, tienen que cuidarlos. Tenemos hermanos con papás con Alzheimer, tenemos, eso es muy fuerte, ¿no? Y entonces, estos hermanos tal vez ya no pueden estar al 100% de desempeño porque ahora tienen una responsabilidad adicional en sus vidas. Todo eso lo podemos comprender. Y si ese día no llegó el hermano que tenía que llegar a ayudar y tuve que multiplicarme yo, pues lo voy a hacer con amor y lejos de mí una actitud de quejanza. Y procuraré hablar con el encargado del área diaconal para que la próxima semana cubrir esta eventualidad. Ahora bien, si ustedes ven lo que dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 5, vamos a ver algo interesante. Primera de Corintios 12, 5. Dice el apóstol Pablo, hay diversidad de ministerios. Bueno, esa es la idea de que hay diversidad de maneras de servir. Y por supuesto, el Señor es el mismo. Entonces, cuando estamos hablando de servir, hay muchas maneras de servir. Muchas maneras de servir. Por supuesto, la iglesia del siglo I no tenía diáconos encargados de la página web de la iglesia, no tenía diáconos encargados de el YouTube de la iglesia, no tenía diáconos encargados del el Zoom y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, de grabar los cultos. No había nada de eso, porque no lo tenían, no tenían la tecnología. Así es que hoy nosotros somos testigos de formas novedosas de servicio al Señor que antes ni siquiera hubiéramos imaginado. Pues bien, no hay una sola manera de servir. No solamente usted sirve a Dios llegando temprano para barrer el templo o acomodar sillas o pasarle un trapito, sacudir. No solamente usted va a llegar, se puede servir a Dios predicando, no solo se puede servir a Dios, eh, em, como le dijera, cantando o siendo maestro de escuela dominical. ¿Qué pasa cuando ya yo estoy en una edad de mi vida que ya no tengo mucha movilización, que ya yo no puedo estar llegando a las reuniones, pero desde mi casa yo puedo interceder? Y ahora, con esta bendición de la comunicación en línea, imagínese usted a las personas de la tercera y a como vamos, cuarta edad, miembros de la iglesia, conectándose un día específico a la semana para estar orando y para estar intercediendo por la vida de la iglesia, por el pastor, por la pastora, por los ancianos, por todo el equipo de trabajo, por las almas perdidas. Entonces, eso nos abre a nosotros una posibilidad inmensamente grande de servicio. Piense también en la posibilidad que hay, en lugar de estar usando WhatsApp para perder el tiempo, usar el WhatsApp para poder estar dándole seguimiento a los hermanos que visitaron la iglesia y mira que este domingo no vino el hermano Antonio. ¿Quién sabe qué pasó con el hermano Antonio? Pero entonces hay alguien en la iglesia que tiene el contacto y le manda un mensajito. Hermano, mire, no le vimos hoy en el culto. ¿Cómo está usted? Y ya el hermano aquel Antonio contestará, mire, estoy bien, fue que tú ves, y se siente parte, se siente que es importante para aquella gente de la iglesia porque me mandaron un mensaje para preguntarme cómo estaba yo. Así es que ahora hay montones de formas de servir al Señor. Se sirve los que preparan materiales para discipulado, los que preparan el orden del culto, la música que se va a buscar. Mm, Recuerdo una vez que estando de profesor en el seminario, un alumno me preguntaba, y profesor, y en su iglesia tienen
en un buen conjunto. Y yo le decía, bueno, con nosotros, un domingo está Marcos Witt cantando, el otro domingo está Danilo Montero. Juan Carlos Alvarado va muy a menudo para estar con nosotros en el culto y a veces también tenemos a Jesús Adrián Romero. Y aquel alumno dice, wow, profesor, usted debe ser el pastor de una mega iglesia en Grecia. Le digo, no, es que lo que ponemos son los discos y entonces ellos están sonando ahí en el equipo de sonido cada domingo, ¿no? Este, buscar formas creativas de servir y los que, los que seleccionan, el equipo de los músicos que seleccionan qué música se va a utilizar. Eso es un servicio también. Y tengo que contarles a manera de testimonio que yo nunca me he puesto de acuerdo con los del Ministerio de Alabanza y Adoración. Ahora que estamos volviendo a la presencialidad, pues ahora ellos están ministrando, ¿verdad? En vivo. Pero durante todo este tiempo de pandemia no tuvimos que ponernos de acuerdo. Yo nunca me puse de acuerdo y normalmente la música que ellos ponían iba de la mano con lo que yo predicaba ese día. Yo creo que eso es un regalo muy lindo que Dios nos dio, nos ha dado en la iglesia, de que aunque no nos ponemos de acuerdo, Dios se encarga de coordinar todo esto. Así es que vean, sueñen, imaginen formas novedosas de poder servir. A veces el servicio es hay personas que tienen la capacidad de estar dando una palabra de ánimo. Me parece que es una linda manera de servir, porque el liderazgo necesita, el pastor necesita, la iglesia necesita ánimo. Y sabe que las personas que han servido al Señor por varias décadas, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, a veces se llegan a agotar y llegan a estar con eso que se llama el síndrome del quemado, ese síndrome del burnout, que se sienten tan agotados ministerialmente que ni para atrás ni para adelante. Y por todas esas personas que puedan estar así, necesitamos orar para que el Señor restaure el don del servicio y que traiga un refresco espiritual, una nueva unción del Espíritu para reactivar ese servicio que es tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan importante en la vida de una congregación. A pesar de que no es visible, a pesar de que no es a través de milagros o signos extraordinarios o manifestación de poder que echa fuego, ni siquiera son palabras sabias, pero sí desde una humildad y una aparente pequeñez, desde el silencio, del trabajo y servicio abnegado, que no busca reconocimiento y que se goza en servir a su Señor, sirviendo a el pueblo santo. Así es que este don es bien importante, muy, muy importante. Y con esto regresamos a la idea al versículo inicial. Piensa en la familia de Estefanas. La familia de Estefanas que se convirtieron en Acaya, la primera familia conversa, y que habían dedicado su vida y, como le digo, sus recursos, me parece a mí, a servir al Señor. ¿Y por qué digo esto de recursos y servicios? Bueno, porque cuando leímos Romanos 12, que Pablo estaba hablando de servir, luego dijo, el que reparte con generosidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Es probable que la idea del don de servir esté asociado con dar ayuda a los necesitados. A eso se refiere repartir. Y tenga que ver con hacer misericordia, lo cual implica también una ayuda a los necesitados. De manera que
tenemos que enseñarle a nuestra gente que la meta, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? La meta no es solo que usted se graduó, que es abogado, que es ingeniero, que es químico, que es médico, que es cirujano, y está bien, bombero, policía, cartero, lo que usted sea que un joven vaya a querer ser o estudiar, que la meta no es solamente que tenga un buen salario y viva muy bien, sino que la meta de su vida es que pueda servir con aquellos recursos que ahora Dios le pone a su disposición, con una responsabilidad social para poder ayudar a aquellos que no han sido tan favorecidos por la vida como él lo ha sido. Lógico que un ingeniero que trabaja en una corporación transnacional y que gana muy bien, tendrá más posibilidades que alguien pues, que no estudió y que tiene un trabajito técnico o a veces hasta un trabajo vocacional, entendemos. Y eso no es culpa de tal vez decisiones o una mala orientación vocacional en la juventud o simplemente, como me han dicho tantos, es que a mí yo nunca quise estudiar, nunca me interesó. Y ahora son viejos de 60, de 70 años, ¿verdad? Que tienen que ver cómo hacen para sobrevivir. Por eso se habla de hacer misericordia. Y a la iglesia le corresponde, por supuesto, hacer misericordia. Porque el hambre no tiene religión. La necesidad no tiene religión. Y no tenemos que aprovecharnos del hambre o la necesidad de la gente para convencerles que vengan a la iglesia. No, tenemos que ayudarles y bendecirles, si lo podemos hacer, sin ninguna intención doble. Pero estoy seguro que estas personas, a ver el amor y la forma tan genuina que aquella comunidad de fe les ha ayudado, pues ellos van a querer saber más de Cristo y ahí sí se nos abren las puertas para poder hablarles del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, sin duda el don de servicio en la iglesia del siglo I estaba asociada con esto del apoyo económico para eh, los más necesitados de la congregación. Aquí mismo, bueno, aquí mismo no, sino que en 1 Corintios, volviendo a 1 Corintios, en el capítulo 12, Pablo dice en el versículo, vamos a ver, 28, volviendo a hablar de los dones espirituales, dice Pablo. A unos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y mire lo que dice después, los que ayudan. Quizás esto de ayudar es también una reiteración del don de servicio. Mucha gente tal vez no piensa en la trascendencia de este don, pero este don puede activarse y cambiar la vida de una persona. A veces son esas pequeñas ayudas que uno puede recibir las que lo pueden motivar a uno a tener un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de forma de ver. Hay una joven de nuestra congregación, está estudiando en la universidad. Ella es una chica de clase media, trabajadora, eh, vive bien, estudia bien. Y esta chica tiene una compañera que es una familia realmente muy, muy pobre, muy, muy pobre. Y lo que es interesante es que esta muchacha ha sentido una carga en su corazón y entonces ella está generando para poder llevarles alimento a esta familia, a una familia donde la mamá, el papá los abandonó cuando eran niños, donde la mamá trabaja, donde la hija mayor trabaja, donde la segunda hija está estudiando, donde la tercera hija, son tres hijas mujeres, tres mujeres obviamente, está terminando la secundaria y están luchando.
Y son personas que a veces si desayunan, no almuerzan, y a veces si almuerzan, no cenan, y a veces no tienen para comer. Y esta joven, que les digo yo, que es de nuestra congregación, al estar en contacto con esta familia y se ha ido haciendo amigo de esta muchacha, que es su compañera de clases, pues esta muchachita, hija de Dios, está compartiendo del trabajo que ella tiene, que ella gana, pues les ha ayudado y eh, les compra cositas, ¿verdad? Comidita, mayormente. Y yo creo que ese es el espíritu de querer servir. Ese es el espíritu. Y entonces esta familia, que es realmente muy católica, al ver que una evangélica de una X iglesia que está haciendo eso sin ningún interés más que de compartir con ellos, ¿qué significa eso? Que se puede abrir la puerta para que esta joven pueda predicarles de Cristo y que la escuchen. Entonces yo creo que ese es el espíritu. Y yo pensaba, ok, cuando esta jovencita termine su universidad y comience a ganar bien, pues sin duda alguna sabrá ayudar a otros en su momento. Esa es la idea. El servicio no solamente dentro de la iglesia, sino también como iglesia proyectarnos hacia la gente de afuera. Y hay tanto que se puede hacer, tanto que se puede hacer. Cuando hablamos de servicio, Pablo dijo en la segunda carta a Timoteo, allá por el capítulo 4, donde le dice, mire, eh, díganle a Juan Marcos que venga, porque Juan Marcos me va a servir aquí mucho. Y Pablo está en la cárcel. Entonces probablemente Pablo está pensando en algún tipo de servicio fuera de la cárcel, donde Juan Marcos le va a ser muy útil. Como mensajero, como conectarse con las comunidades cristianas de Roma. Vaya a saber Dios qué pondría Pablo a hacer a Juan Marcos cuando él estaba en la cárcel. Porque en esta oportunidad ya Pablo viejo está en condiciones de cárcel un poco más negativas que la primera vez que estuvo preso. Entonces, que aunque no sabemos si Juan Marcos llegó o no llegó, lo que sí sabemos es que Pablo pensó, este joven me puede ayudar a mí para el ministerio aquí en Roma. Finalmente, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, en el versículo 14 hasta el 18. Filipenses 4:14. Dice la palabra del Señor, Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que yo busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues, vamos a leer hasta el 20, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta relación de la iglesia de Filipos con el apóstol Pablo, una iglesia que lo apoyó financieramente para desarrollar su ministerio, es también parte de la posibilidad del servicio, de poder servir. Así es que eh, habrán hermanos en la iglesia que Dios llame a un servicio vocacional y terminan siendo pastores, misioneros, qué sé yo, pero otros son llamados por Dios desde el ejercicio de sus vocaciones de trabajo, profesionales o técnicas o empresariales, a generar recursos y con sus recursos servir
al Señor para que la iglesia tenga las posibilidades de tener al pastor, de todos los gastos que se requieren, alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que esta verdad de la iglesia de de Filipos, ayudando a Pablo, es un buen cuadro de lo que significa también el servir al Señor. Y servir al Señor no como un motivo para alardear y sentirse orgulloso, ¿verdad? Andar alardeando de lo que hemos hecho, sino servir al Señor de una manera sacrificial, de una manera realmente sacrificial. Yo cuando pienso en los hermanos del Ministerio de Alabanza de la iglesia, llegan primero que cualquier otro. Llegan para preparar todo. Nosotros en este momento, al igual que un montón de iglesias, pues que no tenemos nuestro templo, estamos alquilando. Entonces, como estamos alquilando y estamos alquilando no algo ya permanente, sino que estamos alquilando un centro de eventos que aquí entre nos sale más barato. No tenemos que pagar luz, ni agua, ni nada de esas cosas. Pero tiene el costo de que todos los domingos hay que armar y desarmar. Y estos hermanos, sacrificialmente, se levantan muchísimo más temprano un domingo para ir a armar y sacrificialmente son los últimos en salir al desarmar todo. Yo bendigo al Señor por estos hermanos, porque Dios los usa para que podamos tener un culto, un servicio todos los domingos ahora. Así es que este aspecto del don del servicio, me parece a mí que necesitamos que Dios lo restaure. Sobre todo cuando los que han servido por mucho tiempo ya están cansados y es necesario que vengan otras personas para renovar esta área tan importante del ministerio en una iglesia. Con todo mi corazón espero que el Señor levante entre ustedes un don maravilloso de servicio, que los que estén un poco cansados por haber servido por tiempo y durante toda esta pandemia y lo que sea, renueven las fuerzas, que el servicio que sus pastores están dando a la congregación sea renovado, refrescado, remozado, y que vaya, que Dios levante a otros, ¿verdad? Que nunca han servido en forma directa, pero que también Dios quiere que puedan servir. Y que este año que va a venir, el otro año, porque fíjese, eh, ya estamos, ahorita se va a la mitad del mes de noviembre, viene diciembre, ya estamos cantando villancicos y ya casi estamos en el 2022 para la gloria de Dios, invictos, que hemos sido sobrevivientes del COVID, ¿no? Pero que sea el año que venga para enfrentar y hacerle frente a lo que viene, todas las iglesias vamos a necesitar un montón, mucho, pero mucho, gente con el ministerio de servicio o con el don del servicio. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les ayude en todo, renueve sus fuerzas y que les dé de su paz cada día. Yo agradezco mucho su atención. Gracias, Pastor Viendas, por tanto privilegio que me concede de poder compartir con ustedes y espero que esto que hemos hablado hoy les ayude y les despierte el deseo de poder servir al Señor cada día más. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Antonio. Bendiciones. Oramos al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te agradecemos porque tú repartes dones y nos instas, nos motivas, nos impulsas por tu espíritu, que podamos tomar esos dones y los podamos ejercitar para la gloria de tu nombre. Gracias por la oportunidad de servir dentro de la iglesia e inclusive fuera de la iglesia. Que podamos tomar de lo que tú nos das y poder usarlo como un instrumento de bendición para
bendecir la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Oramos para que en el nombre de Jesús tú seas, Señor, alentando, activando y motivando nuestros corazones para vivir una vida que te honre y te exalte, pero que sobre todo tenga el ánimo de poder saber que lo que hacemos, que lo que tú nos motivas a llevar a cabo, siempre es para que el nombre del Señor sea reconocido en medio de los hombres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque instas y exhortas nuestro corazón. Gracias porque nos alientas a vivir una vida que te glorifique. Oh Dios, pedimos para que día tras día podamos activar en nuestras vidas el servicio a otros y que de una manera activa podamos ser parte de lo que tú estás haciendo dentro de la iglesia y en medio de la sociedad donde nos tienes, Señor. Que podamos ser una comunidad de fe que impacta y que tiene un papel relevante y significativo en medio del entorno donde nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén. Pastor Antonio. Bendiciones. Saludos a todos por allá. Gracias. Un abrazo para todos ustedes, hermanos. Amén. Amén. Hermano. Sí, hermano. Y bueno, continuamos, ¿no? Si usted quiere, lo continúa, pastor. Viene el tiempo de lo que es anuncio y bueno, y lo que es despedida también. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por su palabra que nos alienta, nos exhorta y nos habla. Damos alabanza al